Supercrack Estrella presenta. Un hombre lobo se puede ver en una ventana de Suecia. Historia de fantasmas de Blekinge, Suecia. El hombre que era un hombre lobo no lo tuvo fácil. Por la noche corría Tase, como se le llamaba. Se convirtió en un lobo feroz de un tipo que nunca ves en la naturaleza. Su piel, que era peluda por dentro, estaba al revés para revelar el pelaje. Sus ojos se volvieron amarillos y brillantes, y sus brazos y pierna derecha se convirtieron en extremidades de lobo, mientras que su pierna izquierda se convirtió en una cola. De esta manera, el hombre lobo corrió y mató a todos los que se interpusieron en su camino, porque su hambre de carne humana era grande. No fue fácil curarse de la enfermedad del hombre lobo. Solo había dos formas. Alguien tiene que reconocer al hombre lobo como humano y decirle eres un hombre lobo. Entonces fue curado. Pero si eso nunca sucediera, el hombre lobo podría curarse a sí mismo de una manera terrible. Debe encontrar una mujer embarazada, arrancarle el feto y devorar su corazón. En la parroquia de Silogda en Blekinge vivía Kalva Lasse, que tenía una pequeña granja con un gran prado. Una vez, su vecino ayudó a Hildas Kalva Lasse a sembrar heno en el prado mientras aún estaba embarazada de su hija. Continuaron hasta bien entrada la noche porque todavía era verano y nadie pensó realmente en lo tarde que era. Pronto, la luna llena comenzó a asomar sobre las copas de los abetos y Kalva Lasse de repente se puso muy nervioso y miró fijamente. Corrió hacia Hildas y le dijo, si algún animal viene y te ataca, pelea con los 20, pero no apuñales. Luego corrió hacia el bosque y desapareció. En poco tiempo, la luna llena había alcanzado su máxima altura en el firmamento y esparció su resplandor azul sobre las tierras bajas de modo que era casi tan brillante como el día. Hildas acababa de empezar a empacar sus cosas, cuando vio que algo salía corriendo del borde del bosque con un extraño andar cojeando. Cuando la forma se acercó, vio que era un lobo negro gigante que se precipitaba hacia ella. Recordó en él mismo las extrañas palabras de Kalva Lasse y agarró a los 20 para defenderse. Inmediatamente, la bestia se abalanzó sobre ella y con sus mandíbulas babeantes le arrancó un gran trozo de la falda roja. La madre de Hulda lanzó sobre el hombre lobo una ráfaga de fuertes golpes con la flecha de caza y, finalmente, la bestia tuvo que dejar a su presa y desapareció de nuevo en el bosque. La mujer embarazada se derrumbó exhausta en el suelo, agradecida de que su ferocidad desesperada en el fragor de la batalla hubiera igualado a la del hombre lobo y que tanto ella como su hijo estuvieran completamente ilesos. De repente, Kalva Lasse apareció junto a ella. Su rostro estaba completamente magullado y un hilo rojo colgaba de una comisura de su boca. La madre de Hulda se puso de pie y le dio una buena lima para los oídos. Sí, tú eres el hombre lobo. Ella gritó. Qué vergüenza por tratar de perseguir a una mujer embarazada para salvarte de tu propia desgracia. Dos opciones. Bueno, estoy avergonzado, murmuró Kalva Lasse avergonzado. Pero no pude soportar lo que pasó. Pero ahora que me has reconocido como un hombre lobo, finalmente estoy libre de la maldición, y te estaré eternamente agradecido por eso. Y así fue. Desde esa noche, Kalva Lasse nunca volvió a correr patas. Empezamos temporada y lo hacemos a lo grande, con un volumen que muchos considerarán una curiosidad, pero en la que participa uno de los referentes de este blog, Carlo Ginzburg. El historiador italiano ya lo avisa. Hoy, en una era de Big Data, un proyecto como este puede parecer irrelevante. Más aún dado que el documento del que partimos es excepcional, aunque no único. ¿Pero excepcional en qué sentido? Se verá sea como fuere, el libro se titula Old Ties, a Livonian Werewolf. En 1691, un campesino de Livonia conocido como Old Ties anunció audazmente ante un tribunal de distrito que era un hombre lobo. Sin embargo, insistió en que lejos de ser un monstruo diabólico, era uno de los sabuesos de Dios, feroces guardianes que luchaban contra brujos, brujas e incluso Satanás para proteger los campos, los rebaños y la humanidad, una afirmación desconcertante que atrajo la atención de los jueces de entonces y que todavía llama la atención de los historiadores de hoy. En este libro, los eminentes eruditos Carlo Ginzburg y Bruce Lincoln ofrecen una visión comparada única del juicio y del sorprendente testimonio de Old Ties. Presentan la primera traducción al inglés de la transcripción del juicio, en la que se puede escuchar la propia voz del hombre, antes de pasar a análisis posteriores del evento, que van desde los esfuerzos para conectar Old Ties con las prácticas chamanísticas hasta el argumento de que estaba reaccionando contra los crueles estereotipos del hombre lobo livoniano que cierta élite germana usaba para justificar su dominio sobre el campesinado báltico. Mientras Ginzburg y Lincoln debaten sus propias perspectivas y las del otro, también reflexionan sobre cuestiones más amplias de teoría, método y política históricas.
parte reproducción de la fuente, parte discusión de los pensamientos de los historiadores sobre el caso y parte diálogo sobre los méritos y los peligros de sus diferentes enfoques metodológicos. Old Ties, Alibonian Werewolf abre una nueva visión de un hecho histórico notable y, a través de él, de la propia disciplina histórica. En efecto, el volumen consta de 2 introducciones, debidas a cada uno de los autores, la transcripción del juicio, varios textos de Ginsburg sobre el asunto, ya publicados, otro de Lincoln, diversas cartas y conversaciones mantenidas por ambos a partir de lo anterior, y un par de apéndices. Todo ello, por supuesto, se detalla en la web del editor. En ese sentido, así empieza la introducción de Lincoln. Aunque los hombres lobo abundan en el folclore, la ficción, el cine y los rumores, relativamente pocas personas han sido acusadas formalmente de ser hombres lobo, y son aún menos las que han aceptado esa palabra como una descripción precisa de sí mismas. La mayor parte de nuestra información para tales realidades proviene de los registros judiciales conservados, que preservan menos de 300 casos. Y como la mayoría de los acusados de cualquier tipo, la mayoría de los hombres lobo acusados inicialmente negaron los cargos. Sin embargo, cuando los torturaban, confesaban regularmente, haciéndose eco y, por tanto, reforzando los estereotipos aprendidos y populares. Acumulativamente, estos registros permiten a un historiador comprender lo que los teólogos y juristas europeos de principios del período moderno creían sobre los hombres lobo, el poder que estas personas tenían para proyectar esas creencias en otros, y el precio que algunas almas pobres pagaban como resultado. El caso que nos ocupa es sorprendentemente diferente. En octubre de 1691, un anciano campesino letón se sentó pacientemente mientras esperaba para testificar en el juicio de un aldeano acusado de robar en la iglesia local. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, otro testigo se rió de la idea de que este hombre hiciera un juramento solemne, ya que era comúnmente conocido como un hombre lobo. Y cuando el hombre, conocido por todos como Old Ties, un apodo para Amtis, el equivalente letón de Mateu, confirmó que era así, el tribunal volvió su atención hacia él. Siguieron horas de preguntas y respuestas en una lucha de alto riesgo entre fuerzas decididamente desiguales. Por su parte, los jueces, y luego el pastor del pueblo, presionaron a Ties para que reconociera que, como hombre lobo, se había entregado al diablo. Este lo negó rotundamente, mientras admitía que podía transformarse en lobo y que, junto con otros hombres lobo, había robado ganado de esa forma. Sorprendentemente, describió cómo su banda de hombres lobo entraba en el infierno en ciertas épocas del año, pero no para servir a Satanás, como insistieron los jueces, sino para luchar contra él, de lo que dependía el bienestar de las personas, los rebaños y las cosechas. Ties buscó no solo negar la acusación específica, sino corregir los prejuicios de sus acusadores e instruirlos sobre la verdadera, benevolente y claramente no satánica naturaleza de los hombres lobo, un grupo que él entendía mucho mejor que ellos. En ocasiones, los jueces eran sorprendidos por las explicaciones del viejo. En otras, reaccionaban con diversión, curiosidad, confusión y frustración. Incapaces de obtener una confesión o de presentar pruebas que confirmaran el punto clave de la colusión diabólica, no lograron llegar a un veredicto sobre un caso tan difícil y dudoso. En consecuencia, decidieron revisar el caso en una sesión posterior del tribunal, con diferentes jueces presidiéndolo. Aparentemente, esos jueces basaron su veredicto en la transcripción del juicio, que, afortunadamente para nosotros, se conservó en los archivos del tribunal. Y así inicia Ginsburg la suya. Este libro puede describirse como un experimento histórico que parte de un solo documento y explora sus posibles contextos. Como observó Marcel Mauss, un solo caso analizado en profundidad será suficiente para proporcionar la base para una comparación exhaustiva. Hoy, en una era de Big Data, un proyecto como este puede parecer irrelevante. Más aún dado que el documento del que partimos es excepcional, aunque no único. ¿Pero excepcional en qué sentido? En comparación con la evidencia masiva y heterogénea, literaria, judicial, médica, etc., sobre hombres lobo que data de la antigüedad griega y romana, el juicio de 1691 de Old Ties, un campesino letón, es excepcional tanto como documento como por su contenido, por lo que es doblemente anómalo. Pero, como Thomas Kuhn argumentó en su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas, las anomalías pueden identificar las limitaciones de un paradigma científico bien establecido, allanando el camino para la construcción de un nuevo paradigma. Incluso si las implicaciones de nuestro experimento fueran mínimas, su legitimidad no debería ser cuestionada.
Sin embargo, se ha objetado que la categoría de hombres lobo es engañosa en sí misma, ya que combina arbitrariamente fenómenos locales que difieren en sus detalles. En principio, tal objeción parece dudosa, ya que cada palabra que usan los historiadores tiene algo más que dimensiones locales. Sin embargo, debe admitirse que, aunque la voz de Thiers es filtrada por un notario y posiblemente por un traductor, el discurso que figura en la transcripción de su juicio involucra algunas categorías emic, y no solo etic, por usar la familiar distinción entre lingüistas y antropólogos de las categorías de actores y observadores. ¿Cómo podemos acercarnos a la voz singular de Thiers? Aún pasada la Edad Media, en los siglos XV, XVI y XVII, muchos hombres fueron acusados de ser hombres lobo y quemados en la hoguera. Algunos de ellos, después de ser sometidos a brutales torturas, confesaron atroces crímenes y, aunque en algunos casos podrían haber sido asesinos reales, la gran mayoría eran mendigos, ermitaños o pastores. Los juicios a menudo contaban con supuestos testigos, los que aseguraban haber visto a los acusados en la noche, transformados en fieras, con enormes y puntiagudos dientes, corriendo a velocidades increíbles. Los juicios de hombres lobo en Europa. Las acusaciones de hombres lobo fueron parte de los juicios de brujas, los que eran comunes en algunas partes de Europa en el siglo XV. En el año 1521, un grupo de inquisidores designados por el Papa, presidieron varios de estos juicios, como el de Pierre Burgot y Michel Verdun, dos pastores que confesaron haber hecho un pacto con el demonio, a cambio de comida. Después de relatar cómo cazaban y comían niños, fueron quemados en la hoguera. En 1573, Gilles Garnier, un inmigrante pobre que vivía en el bosque, confesó haber matado y comido con su familia a 4 niños un viernes, un doble sacrilegio para la iglesia. Sin importar que encontrarse a casi 60 kilómetros del lugar de desaparición de los niños, fue condenado y quemado en la hoguera. Peter Stump fue acusado en 1589 en Alemania. Lo ataron a una rueda de carro, le quitaron la piel con pinzas ardientes, lo quemaron en la hoguera y le cortaron la cabeza. Esta fue unida a un cadáver de lobo y exhibida como una advertencia para los ciudadanos que se vieran tentados a hacer pactos con el demonio. En 1692 en Suecia, un hombre llamado Thiers, de 80 años de edad, declaró ser un hombre lobo y entrar al infierno 3 veces al año, para asegurar una buena cosecha. El anciano fue condenado, sentenciado a flagelación y desterrado de por vida. En la época, era muy común que los médicos fueran llamados a los tribunales a dar su testimonio. La opinión de algunos de los galenos era que los hombres lobos sufrían de una especie de depresión que ocasionaba delirios. Otros, decían que el diablo alteraba los humores corporales de estos hombres, ocasionando esta dolencia. La Iglesia pronto dejó de ocuparse de estos juicios, de los que se encargó el Parlamento, quien lanzó un edicto alentando a los ciudadanos a salir a la calle con picas, garrotes y arcabuces, para cazar a los hombres lobo, o matarlos. Deja tus comentarios o comparte en tus redes sociales esta historia sobre los juicios europeos a los hombres lobo. En el mundo grecolatino las apariciones de hombres lobo siguen esta pauta. Heródoto habla de la tribu de los neuros, formada por hechiceros que una vez al año se transforman en lobos durante unos días. Hay también referencias a supuestos licántropos en Platón, Pausanias, Virgilio, Ovidio y el Satiricón de Petronio, en uno de cuyos episodios un hombre se transmuta en lobo una noche de luna llena. Atención, porque aparece aquí por primera vez un elemento que se convertirá en uno de los más identificables del mito, su vinculación con el ciclo lunar. En los albores de la Edad Media se produce una mutación notable. El licántropo pasa a ser un alma bondadosa que vive atrapada en una bestia feroz. Es, por ejemplo, el noble caballero que aparece en uno de los lais de Marie de France y que, para desconcierto de su amada, algunos días desaparece sin decir nada. Al confluir con el cristianismo, la licantropía se tiñe también en esta época de satanismo y posesión demoníaca. A finales del siglo XV, el personaje del noble es sustituido por el rudo campesino que, poseído, mata y devora a sus víctimas, a menudo niños. Eran tiempos de inquisición y procesos contra la brujería y se conservan testimonios de juicios contra supuestos hombres lobo. Las leyendas parecen hacerse reales y hay acusados que confiesan bajo tortura y son condenados a muerte. Entre estos casos destaca el del alemán Peter Stube, que en el siglo XVI fue ajusticiado de forma muy cruel cerca de Colonia.
Su licantropía era peculiar, porque la supuesta mutación en lobo se producía gracias a una faja mágica que le había entregado el diablo y que, obviamente, nunca se encontró. Ya por aquel entonces había quien ponía en duda estas versiones, como el médico luterano Johann Uyer, que en su obra de Praestigiis Daemonum sostenía que se trataba de casos de enfermedad mental. Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII la demonología y la ciencia médica en general se reforzaban mutuamente en la persecución de la licantropía. Por toda Europa circulaban leyendas, pero había un lugar, Livonia, en el mar Báltico, donde hoy están Estonia y Lituania, en que abundaban especialmente. Allí se dio una historia muy singular, la del anciano Tides, que al ser juzgado defendió ser un licántropo bueno, un sabueso de Dios que luchaba contra el diablo. Esta historia fascinará al estudioso nazi Otto Flair, que explora la idea de hordas feroces de hombres lobo protectores del pueblo, muy útil para el imaginario militarista de su ideología. Es especialmente interesante un hombre lobo americano en Londres de John Landis, que por primera vez mostraba de forma explícita, gracias a los efectos especiales, la transformación del protagonista en bestia. También En compañía de lobos de Neil Jordan, basada en un relato de Angela Carter que retuerce la fábula de Caperucita, y la canadiense Ginger Snaps, con una licántropa adolescente cuya mutación está conectada con la llegada de la menstruación. Ha habido también comedias, como la simpática Los Lobos de Arga, con Carlos Areces, y entre las propuestas más tronadas, que Bartra conoce bien como buen mexicano, destacan las apariciones de licántropos en las cutrísimas y divertidísimas películas de luchadores enmascarados protagonizadas por personajes como el Santo o Blue Demon. El mito del hombre lobo pone en escena la idea de la mutación entre dos opuestos: el ser civilizado y racional frente al salvaje, la bestia; lo racional y filtrado por la cultura frente a lo instintivo, primario y atávico. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson se puede entender como una variación no lupina por medio de una pócima. Más allá de la metamorfosis reversible entre ser humano y animal, en la raíz del mito anida la idea de que el monstruo, el mal, late en nuestro interior y, en determinadas circunstancias, se desata, se libera y emerge. Sobre la relevancia de este mito apunta Bartra. Tiene importancia porque estimuló procesos culturales de gran calado referidos a la relación de las personas con la naturaleza y con la afirmación de la identidad civilizada confrontada a las otredades bestiales. Si el video de Supercrack Estrella te gustó, compártelo.